Buenas tardes, familias cristianas. Saludamos a nuestros hermanos y hermanas en esta tarde y también a cada uno de nuestros seguidores, personas que se han unido a nuestra programación. Sean todos bienvenidos. Es un placer poder encontrarnos en esta tarde y vamos a dirigirnos a Dios en oración, ¿sí? Nuestro Padre que estás en los cielos, queremos agradecerte por esta nueva oportunidad que tú nos brindas de poder acercarnos a ti en esta tarde, de poder poner nuestras vidas en tus manos, en busca de tu ayuda, en busca de tu guía y de tu dirección, y agradecerte por esa gran bendición que tú nos otorgas, oh Dios, de poder abrir tu palabra. Trata con nuestros corazones por medio de la misma, para que podamos ser enseñados, corregidos y exhortados para honra y gloria de tu nombre. Así nos encomendamos ante ti, oramos agradecidos, porque oramos en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, en esta tarde, antes de introducirnos en el tema de hoy, quisiera dejarles un versículo de la palabra de Dios y nos dice allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, verso 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y realmente podemos nosotros decir, ¿verdad? Gracias a Dios por ese Cordero que fue enviado a entregar su vida, a derramar su sangre para limpieza y perdón de nuestros pecados. Cristo murió allí en la cruz. Fue sepultado, como lo dice la palabra de Dios, pero al tercer día resucitó. Por lo tanto, alabado sea Dios. Hoy tenemos un Salvador que vive y reina para siempre. Y vamos a continuar mirando acerca de, esa gran necesidad, ¿verdad?, que encontramos en nuestra sociedad, y es el hecho de salir de la religiosidad. Y allí en Hechos capítulo 3, verso 17, Hechos 3, 17 dice: Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo habría de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Estamos viviendo sin duda alguna, ¿verdad?, una semana o la semana, ¿verdad?, más religiosa del año, ¿sí? La semana más religiosa del año, donde podemos pensar todo el género humano recuerda a Dios, recuerda a Jesucristo, recuerda, ¿verdad?, que allí él mismo fue crucificado en la cruz. Y muchos llevan adelante algunos rituales, podríamos así decir, o manifestaciones, ¿verdad?, religiosas en estos días. Pero ya hemos estado nosotros mirando que la palabra de Dios nos desafía a salir de la religiosidad. La palabra de Dios nos invita a tomar
una actitud correcta delante de Dios. Y allí nos invita a arrepentirnos, a convertirnos y poder tener certeza de que nuestros pecados son borrados. Dijimos el viernes pasado que hoy estaríamos mirando, ¿verdad? Bueno, algunas bendiciones que solamente el cristiano puede disfrutar. Algunas bendiciones que solo aquellos que humildemente se arrepintieron y vinieron a Dios en busca de perdón pueden realmente gozarse en ellos. Y una de esas bendiciones es que si tú has venido a Dios arrepentido y has entregado tu vida a Cristo Jesús, tú eres una nueva criatura. Es lo que nos dice la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, verso 17. Segunda Corintios 5, 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno, dice, está en Cristo. Bueno, ya lo hemos dicho, ¿verdad? La palabra de Dios nos invita a salir de la religiosidad. Y con mucha claridad allí nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. No nos dice, bueno, si en esta Semana Santa de Jesucristo, si en esta semana, ¿verdad?, tan religiosa, llevas adelante algunos recordatorios y quizás te emocionas y derramas lágrimas, bueno, es porque eres una nueva criatura. No, claramente la palabra dice, si alguno está en Cristo. Si alguno realmente con humildad ha reconocido que es un pecador necesitado de arrepentimiento, conversión y perdón de sus pecados, podrá disfrutar de esa gran bendición. Una nueva criatura. Y podemos pensar, ¿cuántas son las personas, verdad?, que podríamos decir, luchan consigo mismo por cambiar algunas cosas a las cuales forman parte de su vida, ¿verdad? Y el ser humano realmente reconoce que es negativo. Y allí las personas luchan consigo mismo por cambiar quizás hábitos, costumbres, vicios, en fin, cosas a las cuales, ¿verdad?, llegan a entender, están siendo perjudicial en forma personal, está siendo perjudicial en cuanto a su familia, en cuanto a su trabajo. ¿Cuántos allí analizan, verdad, su vida y piensan, bueno, ¿será verdad que hay un cielo, que hay un infierno? Bueno, si es así, bueno, trataré de ser una mejor persona, ¿verdad?, para librarme del infierno. Trataré de hacer algo para que realmente pueda yo no ir al infierno. Pero ¿sabes qué? Solo la obra de Cristo en tu vida es lo que puede librarte del infierno. Solo la obra de Cristo en tu vida es lo que realmente puede librarte de la condenación y perdición eterna. Solo la obra de Cristo en tu vida es la que puede renovar y transformar tu corazón. De modo que tú puedas llegar a entender, soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Y sin duda alguna podemos ver otra diferencia, ¿verdad?, entre el cristianismo
y la religiosidad. La religión procura que tú seas una mejor persona en esta sociedad. Sin embargo, el venir humildemente a Cristo Jesús en busca de perdón te lleva a entender que tú puedes ser no solo una mejor persona, sino una nueva criatura. Una nueva criatura en Cristo Jesús. ¡Qué gran bendición! Pues la palabra de Dios allí nos dice, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y el Evangelio de Lucas, encontramos allí, en el capítulo 19, los primeros versículos nos encontramos con un personaje muy conocido, sin duda alguna. Lucas capítulo 19, y vamos a leer el versículo 7. Dice: al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Este conocido personaje, ¿verdad? Zaqueo, es una manifestación de que realmente las cosas viejas pasan y todo es hecho nuevo. Zaqueo no quiso simplemente en esa oportunidad, congraciarse allí con Jesucristo. Tampoco tomó una actitud a la cual podríamos decir, fue una actitud religiosa de querer ser una mejor persona, sino que realmente manifestó arrepentimiento. Manifestó que realmente allí hubo un encuentro con el Salvador. Y en ese encuentro con el Salvador, este hombre llega a entender, ¿verdad? Su vida pasada había sido una vida negativa. Sus actitudes no fueron las mejores. Había actuado en contra de muchos seres humanos en aquel entonces que allí estaban en su entorno. Y ahora realmente él quiere restaurar lo que allí se había quebrantado. Ha tenido un encuentro con el Salvador y ya no quiere continuar viviendo la misma vida del pasado. Quiere realmente dejar, ¿verdad?, esa vida de lado y poder manifestar que ahora, tiene actitudes de una nueva criatura en Cristo Jesús. Y por eso dice el versículo 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Sencillamente este hombre no quería continuar, ¿verdad?, estafando a su prójimo. Sencillamente este hombre quería dar a entender, ya no era el mismo Zaqueo del pasado, ahora era alguien que disfrutaba de una nueva vida en Cristo Jesús. En el Evangelio de Lucas, también en el capítulo 8, Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 26, nos dice, 8:26, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado, desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros.
Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se habían apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas eran impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaba que no les mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y el verso 38 dice: y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y podemos llegar a entender, bueno, este es otro caso al cual realmente vemos esa gran diferencia, ¿verdad? De lo que las cosas viejas realmente habían pasado, y ahora este hombre disfrutaba de una nueva vida. Este señor disfrutó de esa gran transformación, sin duda alguna. Fue hecho una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Quién lo hizo? ¿Una religión? ¿Algunas ceremonias? ¿Algunos rituales? No, la autoridad y el poder de Dios. Y allí encontramos que la palabra dice: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¡Qué gran bendición! Tú también puedes disfrutar de esa realidad, de llegar a entender que Dios también para ti tiene bendiciones, que Dios también en tu vida quiere cambiar, renovar, transformar, y que tú ya realmente no debes continuar viviendo, ¿verdad?, en las cosas viejas, sino realmente disfrutar de esa nueva naturaleza en Cristo Jesús. Otra gran bendición para cada una de aquellas personas que hoy forman parte de ser una nueva criatura en Cristo es que se apartan del pecado. Una nueva criatura en Cristo se aparta del pecado. Este fue uno de los consejos de Cristo cuando allí impartió sanidad física y también sanidad espiritual con muchos de aquellos que allí venían a él, ¿verdad?, necesitados. Con muchos de aquellos a los cuales, venían a Jesús, ¿verdad?, buscando de que realmente Jesucristo pudiera hacer algo a su favor. Evangelio de Juan, capítulo 5, nos dice allí. Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 14, dice: después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado,
no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. No peques más. Juan capítulo 8. Versículo 11. Dice: ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Vete y no peques más. En otras palabras, apártate de todo lo que realmente quiere destruir tu vida. Apártate de todo aquello lo cual no proviene de Dios. Apártate de todo aquello lo cual proviene de nuestro propio enemigo y de nuestra naturaleza humana y del mundo que nos rodea, ¿verdad? Que en tantas oportunidades no quiere edificar nuestras vidas, quiere destruirnos. La nueva criatura en Cristo Jesús se aparta del pecado porque realmente quiere agradar a Dios. Sin duda alguna que allí en Génesis, ¿verdad?, nos encontramos con un hecho muy conocido en cuanto a la vida de José. Bueno, allí en Hechos 39 nos relata, ¿verdad?, que la mujer de Potifar, quería acostarse con José. Una y otra vez trató insistentemente, ¿verdad?, de buscar ese contacto pecaminoso con José. Sin embargo, allí José rehusó llevar adelante esta actitud. Humanamente, esta situación, podríamos decir, no tiene mucho sentido o explicación en cuanto a la actitud de José. Pero espiritualmente, sí, tiene una gran explicación. Pues allí expresaba José: ¿cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Bueno, José realmente se puso en la posición que le correspondía, ¿verdad? Y allí pudo analizar y pensar: ¿qué diría Dios de mi actitud? Bueno, en el entorno aquí nadie me conoce, pero Dios sí me conoce. Dios sí sabe quién soy yo. Y Él todo lo ve. ¿Qué actitud debo tomar? Bueno, José realmente se apartó del pecado. Y claramente allí decía, ¿verdad?, ¿cómo puedo yo desagradar a Dios? Llevar adelante, cometer este gran mal. Dice: y pecaría contra Dios. En otras palabras, la expresión de José sería: si el pecado desagrada a Dios, ¿cómo puedo participar yo de él? Si el pecado desagrada a Dios, ¿cómo puedo formar parte yo de él? Bueno, ¿cómo puedes tú manifestar que eres una nueva criatura? Dice el autor de Proverbios: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces no es suficiente, ¿verdad?, con que tú confieses tus pecados. Tú debes apartarte. Una nueva criatura se aparta del pecado. El salmista dice en el Salmo 32: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¡Qué gran bendición! Una nueva criatura realmente se aparta del pecado. Y aclaremos algo, ¿verdad? En ningún momento he dicho que el cristiano, la nueva criatura, no peca. Sin duda alguna que
la nueva criatura puede pecar. Pues no somos hoy perfectos, ¿verdad?, para vivir sin cometer algún pecado. Y la misma palabra de Dios nos dice que si decimos que no tenemos pecado, nos hacemos mentirosos. Pero lo que también nos dice y nos enseña la palabra de Dios es que la nueva criatura no practica el pecado. Y hay una diferencia, ¿verdad?, en que tú cometas un pecado, en que fracases en alguna oportunidad y en que todo el tiempo estés fracasando. Hay una gran diferencia sin duda alguna, ¿verdad? No practica el pecado, o sea, no vive y convive con el pecado, llevando adelante cualquier tipo allí de maldad, con la idea de que, bueno, Dios perdona. Decíamos, ¿verdad? Bueno, esa es la idea de la religión. Bueno, no importa mucho cómo vivo. No importa mucho si peco, si no peco, si agrado, si no agrado. Bueno, Dios me perdona. No es esa la actitud correcta. Por eso una nueva criatura en Cristo Jesús debe luchar para apartarse, para separarse de todo aquello a lo cual no agrada a Dios. De todo pecado a lo cual realmente va en contra, sin duda alguna, de los principios de nuestro Dios. Y qué gran bendición, ¿verdad? El hecho de poder venir ante nuestro Dios arrepentidos. El hecho de poder realmente convertirnos. El hecho de poder realmente, llegar a entender nuestros pecados son perdonados. Cuántas bendiciones, ¿verdad?, podemos disfrutar ahora en esta nueva vida. Bueno, hemos visto algunas, pero Dios mediante el próximo viernes, si el Señor así lo permite, vamos a ver otras bendiciones a las cuales pueden disfrutar aquellos que realmente con humildad vienen al Salvador. Por lo tanto, una vez más, hacemos la invitación. Deja la religiosidad de lado y ven al Salvador. Bueno, Cristo entregó su vida justamente para rescatarte del pecado, de la religiosidad, de las cosas vanas y sin sentido, para que realmente tú tengas una nueva vida en Cristo Jesús, para que tú disfrutes de ser una nueva criatura. Vamos a dirigirnos a Dios en oración. Nuestro Padre que estás en los cielos, nuevamente nos inclinamos ante ti y queremos, oh Dios, agradecerte por esa obra perfecta que fue hecha allí en la cruz a nuestro favor. Y es por medio de esa obra perfecta de Cristo allí en la cruz que hoy podemos nosotros tener vida. Es por medio de esa obra perfecta allí en la cruz que hoy podemos ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y gracias por haber perdonado nuestros pecados. Gracias porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia, nos dice la palabra, de toda maldad. Y ponemos ante ti, oh Dios, a cada uno de nuestros oyentes, para que en esta tarde tú trates con sus mentes y sus corazones y puedas acercarlos a ti con sinceridad. Y almas aún puedan anhelar el hecho de llegar a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Bendice tu palabra en nuestros corazones. Oramos agradecidos porque oramos en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, que el Señor los bendiga y los esperamos el domingo, Dios mediante, a las 19:15.